Señor les bendiga a mis amados hermanos, pueden descender mis hermanos de la alabanza. Definitivamente es un privilegio muy grande el poder estar acá, un gozo en el corazón, pero una responsabilidad también muy grande. Yo no sé cuántos de ustedes en alguna ocasión han tenido alguna crisis, y cuando uno tiene una crisis pasa por diversas etapas. Créanme que cuando a uno lo invitan a pararse a este lugar, cuando está la alabanza, cuando está la ofrenda, uno, miren, quisiera que se acabara ya, que no se acabara, pero Dios es bueno, amén. Dios ya nos comenzó a hablar en su palabra y Él dijo que había abundancia de pan en esta casa, amén. Entonces, yo no sé cuántos vinieron el día de hoy a escuchar palabra de Dios, amén. Amén, entonces pidámosle a Dios que sea Él el que envíe su buena palabra, amén. Le voy a pedir que me acompañe a orar. Hoy es un día muy especial porque nos vamos a sentar a la mesa con nuestro amado Dios. Él nos ha invitado a un banquete. Amén. Entonces, pidámosle a Dios que Él sea el que nos hable el día de hoy. Amén. Señor Jesús, buen Padre que estás en gloria, Espíritu Santo de Dios, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de estar en esta tu casa, Señor. Hemos venido con el anhelo, Señor, de conocerte más, de conocer más de ti, Señor, de escuchar tu palabra, de aprender, Señor, en el nombre poderoso de Jesús en esta hora, Padre Santo, con la autoridad que me ha sido delegada en este lugar. Yo vengo tomando los ambientes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, trayendo cautiva a la mente de Cristo todo pensamiento altivo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, yo desde ya declaro que cada uno de mis hermanos es una buena tierra, Señor, donde tu semilla puede ser sembrada y dará su fruto a su tiempo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, por favor, Señor, úsame. Habla a través de mi boca, Señor. Yo alineo mi espíritu con el tuyo y te pido que tu palabra venga con autoridad, con gracia, Señor, sobre la vida de cada uno de nosotros. Sabemos, conocemos el poder de tu palabra, Señor. Por tu palabra fueron creados los cielos y la tierra, Señor. Una palabra tuya puede cambiar nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesús nos exponemos delante de tu palabra para que tú nos hables en esta hora, Señor. En el nombre poderoso y maravilloso de Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Sean todos bienvenidos a la casa de Dios. Amén. Sobre nuestras vidas este año fue decretado un año de reconciliación y hemos estado pues caminando en función de ello. Sean todos bienvenidos a esta su casa. La palabra profética fue bastante certera y decía de que hemos sido plantados en este lugar. Amén. Entonces usted comience a discipularse, comience a caminar en el mover que hay en esta casa. Tenemos ahorita un mover evangelístico muy precioso. El otro fin de semana vamos a tener un invitado, así que no se aleje del fluir que está sucediendo en esta casa. Amén. Yo quisiera pedirles que me acompañaran al libro de Éxodo en el capítulo 5 y versículo 1. No sé qué pasó ahí, que salió todo de una vez, pero espero que las otras diapositivas no estén así. Me va a perdonar un poco, pero hoy me cayó la unción de nuestro pastor y la verdad es que no sentí, y cuando yo sentí ya era hora de casi de levantarme. Entonces qué bueno que me cayera también la unción con la que él predicaba, ¿verdad? Amén. Pero dice Éxodo 5:1, después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta en el desierto. Entonces nosotros podemos ver que nuestro amado Dios es un Dios festivo, que se regocija en su pueblo. Mire esta versión en Sofonías 3:7, en la versión de la Biblia latinoamericana, dice: Yahvé, oh Jehová, tu Dios está en medio de ti, el héroe que te salva. Pero mire esto, yo me sorprendí porque dice: Él saltará de gozo al verte a ti y te renovará su amor. Por ti danzará y lanzará gritos de alegría. ¿Cómo? Como lo haces tú en el día de la fiesta, dice. Amén. Entonces, ¿cuántos nos regocijamos en el Señor?
¿Cuántos lanzamos gritos de alegría para nuestro Dios? Amén. Mire qué preciosa la palabra. Yo no sé si usted vino el viernes, pero la unción que cayó el día viernes en esta casa, una unción maravillosa. Pastora nos enseñaba acerca de los gritos y los gritos de alegría. Pero ahí a mí me sorprende porque dice que Jehová dice que va a lanzar gritos de alegría al vernos, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Amén. ¿Cuántos lo creen? Él dice que Él saltará de gozo al vernos y va a renovar su amor por nosotros. Entonces, en el pueblo o para el pueblo de Israel hay 7 fiestas que se establecieron. Ahora bien, esas fiestas es el pueblo de Israel el que las debe celebrar. Nosotros no fuimos llamados a celebrar esas 7 fiestas. Sin embargo, sí tenemos que observarlas y aplicarlas. Y fue el Señor Jesucristo el que vino a cumplir cada una de ellas, y vamos a ver a continuación que es como un reloj profético. Amén. Entonces, vamos a ver, hoy sí no apareció todo. Mire, luché con esto porque si se recuerda la vez pasada yo le traía una tablita igual, pero salió toda. Y dije, no, hoy no me va a atropellar la tecnología, y pues hoy sí logré hacer que vayan apareciendo ahí poco a poco las cosas. Amén. Entonces, la primera fiesta que fue establecida para el pueblo judío es la fiesta de la Pascua. Y esta fiesta se celebra en el primer mes para ellos, que es el mes de Abid o el mes de Nisan, el 14 de ese mes. Eso lo podemos encontrar, ahí le puse las citas bíblicas para que usted las anote o les tome una foto al final, porque no vamos a hablar de todas o de cada una de ellas. Lo único que sí le puedo decir es que en el libro de Levítico, en el capítulo 23, ahí están las 7 fiestas. Empieza de corrido y Moisés ahí les dijo todas las fiestas que se iban a establecer. Ahora bien, ¿cómo vino a cumplir nuestro Señor Jesucristo esta fiesta de la Pascua? Esta fiesta de la Pascua dice que el pueblo judío presentaba un cordero y lo presentaba como un sacrificio. Entonces, nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir esta fiesta muriendo en la cruz del Calvario. Ahora yo quiero que usted empiece a observar algunos aspectos, porque estas fechas fueron establecidas en Éxodo y en Levítico. Y nuestro Señor Jesucristo apareció casi 2000 años después a cumplirlas, pero Él cumplió cada una de estas fiestas en la fecha que estaba establecida. Es decir, en el día de la Pascua Él fue crucificado y murió en la cruz del Calvario. Luego, la siguiente fiesta es la fiesta de los panes sin levadura. Esa fiesta se hacía un día después, el 15 de Abid. Eso ahí le dejo las citas. Y esa fiesta nuestro Señor Jesucristo la cumplió cuando Él fue sepultado. Pero Él fue sepultado sin pecado, sin levadura, porque en Él no fue hallado pecado. Él vino a cumplir la ley que estaba establecida, y vamos a ver en la siguiente fiesta para qué. Lo último de aquí abajo es la aplicación o la observación que nosotros tenemos que hacer para cada una de estas fiestas como iglesia. En la Pascua nosotros tenemos liberación, tenemos redención, tenemos salvación. En la fiesta de los panes sin levadura tenemos purificación y consagración. La siguiente fiesta es la fiesta de las primicias. Esa se da el 17 de Abid. Vamos a ver una operación matemática simple. Del 14 al 17, ¿cuántos días hay? 3 días. Y dice que nuestro Señor Jesucristo resucitó, ¿cuándo? Al tercer día. O sea que Él vino en la fiesta de la Pascua, murió el 14 de Abid, el 15 Él fue sepultado, descendió al abismo, y el 17, al tercer día, Él resucitó, para cumplir también esa fiesta, la fiesta de las primicias. ¿Por qué? Eso nos habla de la resurrección y de un nuevo pacto. Un nuevo pacto en el cual nosotros ahora tenemos muchos beneficios que vamos a ir viendo más adelante. Luego dice que tenemos la fiesta del Pentecostés. Esta se da 50 días después de la fiesta de las Pascuas. Son 7 ciclos de 7 más un día, son 50 días. Entonces, si ustedes se recuerdan, cuando el Señor Jesús iba a ser crucificado, Él les dijo, les conviene que yo me vaya. ¿Por qué? Porque va a venir otro consolador. Y eso se cumplió.
el día de Pentecostés. Dice en el libro de Hechos que estaban todos unánimes juntos en el aposento alto cuando el Espíritu Santo entró como un viento recio y después como un silbo apacible, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Y empezaron a hablar en otras lenguas. Entonces eso sucedió en esa fecha, el 6 de Sivan. Ellos celebran el día de Pentecostés. Por eso la Biblia es tan clara y dice, estaban en Pentecostés, pero eso se refiere a una fiesta. Ellos año con año hacen esa fiesta del Pentecostés. Y eso para nosotros es un cumplimiento de una de las promesas que el Señor Jesucristo hizo cuando se fue de esta tierra. Y Él dijo que iba a mandar otro consolador, pero también nos dejó otra promesa. Y esa promesa maravillosa es que Él va a regresar por nosotros. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, si el Señor ya vino a hacer el sacrificio a la tierra, ya cumplió su primera promesa de mandar al Espíritu Santo, también va a cumplir esa promesa y va a regresar por nosotros. Entonces, la fiesta de Pentecostés a nosotros nos habla de una preparación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo viene a engalanar a la novia, viene a prepararla, viene a adornarla. ¿Para qué? Para ese encuentro con el amado. Ahora bien, yo le puse una doble rayita ahí, si usted se da cuenta, no es que se me haya ido una de más. Lo que sucede es que estas 4 fiestas se dan en la época de primavera. Y estas 4 fiestas ya las cumplió el Señor Jesucristo. Ahora hay 3 que están por venir. Y la que sigue es la fiesta de las trompetas. Y en esa fiesta de las trompetas se da el 1 de Etanim. Ahí le dejo las citas, y esta fiesta nos habla del arrebatamiento. La Biblia dice que nadie sabe el día ni la hora, pero si usted quiere prepararse, vaya a buscar cuándo cae el 1 de Etanim, porque el Señor Jesucristo se va a manifestar en su arrebatamiento el 1 de Etanim. ¿Por qué? Porque Él está cumpliendo exactamente cada una de las fiestas en cada una de las fechas. Mire, yo no le puse en qué fecha caía esto en nuestro calendario, porque realmente uno de mis anhelos es que usted se enamore de la palabra y que vaya a buscar más y que profundice en cada una de las cosas que aquí se hablan. Amén. Entonces, el 1 de Etanim va a suceder lo que dice que el Señor con voz de arcángel y con trompeta de Dios va a sonar el shofar, y todos aquellos que murieron en Cristo van a resucitar primero, y después dice, los que estemos vivos vamos a subir con Él. Amén. Eso va a suceder en esta fiesta de las trompetas. Entonces, ese día, el 1 de Etanim, obsérvelo. Cada año usted conságrese ese día, el 1 de Etanim, porque puede ser que el Señor ese día se manifieste y nos llame a su presencia. Amén. Esto nos habla a nosotros de escuchar la voz de Dios. La siguiente fiesta es la fiesta de la expiación, se da en ese mismo mes, y estas últimas 3 fiestas son fiestas de otoño. El 10 de Etanim, esto nos habla del perdón para Israel y para nosotros cubrir nuestros pecados. Y la última fiesta es la fiesta de los tabernáculos, esa se da el 15 de Etanim, y esta tiene 2 aplicaciones, porque si usted se da cuenta, Dios trabaja en círculos. Entonces este es un círculo virtuoso. En la fiesta de los tabernáculos fue el nacimiento de Jesús. Por eso es que nosotros no celebramos la Navidad, porque este 15 de Etanim va a depender del año, pero puede ser entre septiembre y octubre. Entonces, en esta fecha, 15 de Etanim, el Señor Jesucristo nació. Él vino a esta tierra, porque la palabra dice que Él tabernaculizó entre nosotros. Tabernáculo es un lugar de habitación. Entonces, la Biblia dice que, la Biblia deja ver que Jesús nació un 15 de Etanim. Entonces, ¿por qué? Porque Él está cumpliendo exactamente como un reloj profético con cada una de esas fiestas que se establecieron. Y digamos, eso fue al principio, empezamos en tabernáculo, seguimos Pascua y volvemos a tabernáculos. ¿Por qué? Porque nuevamente Él va a volver a tabernaculizar con nosotros en el milenio. Ya después de que haya sido la tribulación, la gran tribulación, que hayan soltado a nuestro enemigo por 1000 años, lo volvieron a encadenar, el juicio final, y empieza el milenio. Y después de eso ya nunca más nos vamos a volver a separar de nuestro amado Dios. Amén. Vamos a vivir por toda la eternidad con Él. Dice la Biblia que a donde Él vaya nosotros vamos a ir.
Amén. Entonces esto nos habla a nosotros de habitar la presencia de Dios. Amén. Entonces ahí está completo. Si quiere, tómele una foto porque no creo que le dé tiempo de apuntar. Igual si alguien quiere esta información, con todo gusto yo se las puedo proporcionar. Amén. Entonces, cuando yo estaba estudiando esto, el Señor hacía algo, saltar algo en mi corazón. Y van a ver que realmente el Señor es maravilloso. Definitivamente uno, por su propio conocimiento o por muy inteligente que uno sea, hay cosas que en la Biblia uno no podría descubrir por sus propias fuerzas. Entonces siempre el Señor nos sorprende. Yo quiero, ahí en lo que usted toma la foto y todo eso, quiero contarles una experiencia muy bonita que tuve hoy prácticamente. La Biblia dice que nosotros dentro de los elementos, yo creo que hoy no colocaron manzanas, bien hay manzanas y dice que esas son experiencias nuevas. Y fíjense que hace algunos años a mí Dios me regaló un canto, pero me lo regaló a través de un sueño, pero realmente a mí se me olvidó. Y un día que venimos y estábamos con mi esposa justo por allá, el Señor me dijo, me preguntó por el canto. Y yo le dije, mira Señor, la verdad no me acuerdo, ¿va? No me acuerdo, así. Y en ese momento Dios me lo volvió a revelar. Pero ayer me sucedió otra cosa bien preciosa. Fíjense que cuando yo llegué a la cama y me acosté, el Señor me dio otro canto. Pero saben que ahora fue diferente porque cuando yo estaba acostado yo oía la voz de mi esposa que estaba cantando el canto. Fíjense qué precioso. Entonces Dios siempre tiene nuevas experiencias para nosotros, siempre tiene nuevas cosas. Nosotros metámonos en la palabra de Dios y Él nos va a ir revelando. Porque no es por nosotros, no es el vaso, es Dios el que revela las cosas. Amén. Entonces, cuando yo estaba estudiando esto, saltaba en mi corazón esta fiesta. Miren, la fiesta de la expiación. Y de eso vamos a hablar el día de hoy. Dice Éxodo 30:10, y sobre sus cuernos Aarón hará expiación una vez al año, con la sangre del sacrificio por el pecado para expiación. Una vez al año hará expiación sobre él por vuestras generaciones y será muy santo a Jehová. Amén. Entonces, nosotros en la Biblia, ahí en Levítico, podemos encontrar que habían 5 tipos de ofrendas o sacrificios que se hacían. Sin embargo, habían otros sacrificios como el sacrificio de la expiación que se hacía una vez al año. Esta palabra expiación dice que tiene una raíz, es una raíz primaria, que significa cubrir, específicamente con betún. Cubrir con betún, tenemos 2 ejemplos en la Biblia. El arca de Noé fue cubierta o fue calafateada por adentro y por afuera con betún. Y también la cesta en la que metieron a Moisés cuando era bebé y lo tuvieron que dejar en el río. En esas 2 ocasiones se cubrió con betún. Dice figurativamente expiar o condonar, aplacar, apaciguar, limpiar, desanimar, perdonar, ser misericordioso, pacificar, postergar. Y la que me llamó la atención, la última, reconciliación. Amén. Estamos en un año de reconciliación. Entonces dice que una de las acepciones de expiación es reconciliación. Entonces dice Levítico 23 del 26 al 28. También habló Jehová a Moisés diciendo, a los 10 días de este mes, el día de Etanim, lo que acabamos de ver, será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día porque es día de expiación para reconciliarnos delante de nuestro Dios. Entonces el día de la expiación ha sido dejado para que nosotros podamos reconciliarnos con nuestro Dios. Entonces en esta hora vamos a hablar acerca de que el día de la expiación es día de reconciliación. Y vamos a aprender un poco acerca de lo que se hacía en ese día de la expiación y cómo ahora nosotros lo podemos aplicar a nuestras vidas. Mire, ahí tengo otro error, me va a perdonar, pero era expiación. Amén. El día de la expiación entonces es día de reconciliación. El día de la expiación, Levítico 16. Como le comenté al principio, en el libro de Levítico, en el capítulo 16, ahí están establecidas las 7 fiestas. Entonces, dice que el día de la expiación es el día más sagrado para el pueblo de Israel. Ese día de la expiación también se conoce como Yom Kippur.
Yo no sé si ustedes han escuchado acerca de una guerra que hubo en ese día del Yom Kippur. Eso sucedió hace aproximadamente 70 años. Y dice que los enemigos de Israel, ellos los estudiaron y dijeron, ataquémoslos ese día, porque en ese día ellos todos declaran un ayuno y todos, digamos, es un día de reposo. Entonces los enemigos los rodearon y ese día los atacaron, pero de una forma sobrenatural Dios los libró ese día. Y yo estaba viendo algunos reportajes de eso. Dice que habían dos ejércitos que eran los más fuertes, el de Egipto y el de Cisjordania. ¿Y saben cuál fue el problema? Que no se entendían entre ellos. No se entendían y en vez de atacar a Israel, se empezaron a atacar entre ellos. Y el Señor los libró. Dice que Rusia les mandó unos puentes para atravesar un canal. Y en vez de que ellos atravesaran por ahí, Israel pasó por ahí y llegó a 90 kilómetros del Cairo. Si la ONU no hubiera intervenido, Israel hubiera conquistado Egipto ese día, el día del Yom Kippur. ¿Por qué? Porque Dios estaba a favor de ellos. ¿Por qué? Porque Dios siempre va a estar a favor de su pueblo. Amén. Amén. Entonces, usted confíe en que el Señor está a favor suyo porque usted es pueblo de Dios. Entonces, dice que este día de la expiación es el día más sagrado para el pueblo de Israel. Entonces, agárrese bien de la silla y fíjese qué es lo que nos están pidiendo en este año, porque ya vimos que la expiación es reconciliación. Entonces, nosotros en este año estamos siendo llamados a consagrarnos delante de Dios. ¿Por qué? Porque el día de la expiación es el día más sagrado delante de Dios. Este era el único día en el que el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo para ofrecer un sacrificio delante de Dios para cubrir los pecados de todo el pueblo. El sumo sacerdote no podía entrar a cada rato al lugar santísimo o cuando él quisiera, no. Había un solo día, era este día, el día de la expiación, en el que él entraba hasta lo más profundo de la intimidad de Dios y podía ofrecer un sacrificio. Dice Hebreos 9, 6 y 7. Y así dispuestas estas cosas, en el libro de Hebreos, en los capítulos anteriores, empieza a hablar de los elementos que hay en el tabernáculo. Entonces en el versículo 6 dice, y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, yo le puse ahí entre paréntesis lugar santo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. O sea que en el lugar santo sí entraban, los sacerdotes entraban de forma continua y ahorita vamos a empezar a ver algunas de las cosas que hacían en ese lugar. Pero en la segunda parte, en el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote una vez al año entraba y entraba con un sacrificio de sangre, la cual ofrecía por los pecados de él y por los pecados del pueblo. Amén. Entonces, si usted se recuerda, hemos aprendido mucho acerca de este tabernáculo de Moisés. Está compuesto de tres partes: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. En el atrio, como aquí estamos hablando de los elementos, tenemos el altar de bronce y hay 5 utensilios que se utilizan ahí. Aquí en este lugar, en el atrio, ahí es donde se sacrificaban los animales que se llevaban como ofrenda. Dice que habían ofrendas vacunas, bueyes, habían ofrendas ovinas, ovejas o machos cabríos, y habían ofrendas de aves también para las personas que no tenían suficientes recursos para tener una oveja o un buey, podían llevar 2 palominos y eso era lo que sacrificaban ahí. Entonces el sacerdote aquí en el atrio, aquí había mucha gente con sus ofrendas que llevaban y el sacerdote ahí venía y ahí ofrecía el sacrificio. Dice que él tenía 5 utensilios, tenía unas palas y unos ceniceros, porque la ofrenda aquí se consumía totalmente, era reducida a cenizas. Entonces él con la pala sacaba la ceniza y tenía unos botes que eran unos ceniceros y ahí él recogía la ceniza. Dice que también tenía unos garfios porque seguramente para jalar la carne, ¿verdad? Este altar de bronce era más o menos de 1.5 por 1.5 y casi 1 metro de altura. Entonces el sacerdote usaba un garfio para jalar la carne o darle vuelta porque la idea era que se consumiera y definitivamente ahí había fuego continuamente. Era un fuego que Dios les había dado.
también tenía las jofainas, ¿verdad? Es una palabra que se utiliza mucho en el léxico que nosotros utilizamos, pero muchas veces o la vez anterior nos dimos cuenta de que no habían muchas personas que supieran acerca de eso. La jofaina era como una palangana o un recipiente donde se recibía la sangre del animal que iba a ser sacrificado. Y lo último que tenían era unas pinzas también para la manipulación de la carne. Eran 5 utensilios. En esos 5 utensilios también están representados los 5 ministerios. Amén. Y dice que también aquí en el atrio había un lavacro. En este lavacro pues había agua y ahí también los sacerdotes, se había pedido una ofrenda y habían espejos. Entonces el sacerdote, después de ofrecer el sacrificio, obviamente él mataba al animal, se manchaba sus vestiduras. Entonces él tenía que pasar a lavarse antes de poder entrar al lugar santo. Y por eso tenía espejos, para que él pudiera verse. Se lavaba y se podía ver cómo estaba. Entonces esta es una sombra y una figura de algo que nosotros tenemos que hacer cada vez que nos presentamos a este lugar a servir, porque nosotros servimos, algunos a nivel de atrio, otros a nivel del lugar santo y otros a nivel del lugar santísimo, pero todos deberíamos de buscar esa limpieza para poder presentarnos delante de Dios y servirle con amor. Entonces por eso es que cada vez cuando nosotros empezamos el servicio se llama a todas las personas a orar en este lugar. ¿Por qué? Porque esa es la oportunidad que nosotros tenemos para ver cómo estamos en nuestro interior, cómo estamos presentándonos delante de Dios y poder lavarnos, poder purificarnos, poder dejar toda carga, todo peso, todo lo que nos impide el fluir en el Espíritu Santo. Voy a seguir avanzando porque realmente no sé ni cómo voy de tiempo, pero si me pueden ayudar. En el lugar santo teníamos el altar del incienso, la mesa de los panes de la proposición y el candelabro, y en el lugar santísimo el arca del pacto. Entonces dice que el sacerdote después de ofrecer su sacrificio entraba al lugar santo, quemaba incienso, podía comer de los panes que eran panes sin levadura. El candelabro representa al Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo con la luz de la palabra. Ahí están los panes, que también es la palabra, y el altar del incienso es oraciones, sacrificios, intercesiones. Amén. Luego dice que en el lugar santísimo estaba el arca del pacto, y ahí era donde ya no podían acceder. Ahí era solo en el día de la expiación y solo el sumo sacerdote podía llegar hasta ahí. Amén. Entonces vamos a avanzar. Seguimos hablando del día de la expiación. Dice Levítico 16:12. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego del altar delante de Jehová y sus puños llenos de perfume aromático molido y lo llevará detrás del velo. Entonces aquí ya podemos ver cómo era el interior. El lugar santo y el lugar santísimo estaban divididos por una cortina o una serie de cortinas que eran de aproximadamente 10 centímetros de grosor. Entonces eso no era fácil de atravesar. La única forma en la que el sumo sacerdote podía atravesar era arrastrándose por debajo de ella y entraba todavía con mucho esfuerzo. Entonces obviamente el altar del incienso él no lo podía meter ahí, ¿verdad? Porque era casi de 1 metro de alto. Entonces lo que él tenía era un incensario. Entonces de ahí es donde la Iglesia Católica tomó esa idea de que el cura anda con el incensario, ¿verdad? Y como les digo, eso para nosotros ya no es aplicativo, es observar y ver cuál era la aplicación o cuál era el significado. No es que lo tengamos que hacer así. Entonces dice que él ahí, si ustedes se dan cuenta, en la mano ahí tiene su incensario, recogía de aquí incienso aromático y se metía para ofrecerlo en el lugar santísimo. Dice Levítico 16:14, después tomará un poco de la sangre del becerro, mojará su dedo en ella y la rociará en el lado oriental de la tapa de la expiación. También rociará la sangre 7 veces con su dedo delante de la tapa de la expiación. Entonces dice que cuando él entraba al lugar santísimo, él entraba con su incensario y lo ponía al pie del arca del pacto. ¿Para qué? Para que todo el lugar se llenara con el humo, porque la presencia de Dios descendía en ese lugar en forma de humo. Pero si el sumo sacerdote se exponía o miraba a esa presencia, podía morir o moría definitivamente. Entonces por eso el primero llenaba el ambiente con el humo como para no ver la presencia de Dios.
Y dice que, como le digo, ese incensario representaba oración, representaba intercesión. Entonces, ahora, lo que a mí me llamaba la atención es que dice que en otras versiones, dice esta parte de la tapa de la expiación nos está hablando específicamente del arca del pacto. Y aquí voy a regresar un poquito para mostrarles una cosa. Esta de acá es el arca del pacto. Dice que ahí en el arca del pacto se manifiesta la sobrenaturalidad de Dios. ¿Por qué? Porque adentro del arca del pacto habían 3 elementos. Estaba la vara de Aarón, que reverdeció en una sola noche. Estaba el maná, que representaba también la sobrenaturalidad de Dios, como Dios proveyó para su pueblo continuamente durante 40 años. Y estaban las tablas de la ley, las que Moisés rompió en un momento de ira, pero el Señor le dijo, mira, trae otras tablas, te las voy a volver a escribir. Ahí estaban esas tablas. Esas tablas habían sido escritas por el dedo de Dios. Entonces esas 3 estaban ahí adentro del arca. Y dice que esta tapadera es la tapadera de la que estamos hablando en el versículo que les puse anteriormente. Dice que ahí habían 2 querubines. Y esos 2 querubines eran querubines de alas extendidas y estaban cubriendo ese lugar. Entonces eso nos habla de la santidad de Dios, de que Dios está cubriendo su pacto con nosotros. Entonces yo lo quiero llevar es de que dice que esa tapadera tenía un nombre. Me pasé mucho, ¿verdad? Y esa tapadera tenía un nombre. Y el nombre de esa tapadera era Caporet. Y esa palabra Caporet viene de capar o cafar. Y cafar es expiación y es reconciliación. Entonces hay algunas versiones de la Biblia que llaman esa tapadera el asiento de la misericordia o el asiento de la reconciliación. Entonces ya le di los argumentos suficientes para decirle que el día de la expiación es un día de reconciliación. Entonces, a lo largo de la historia se derramaron miles de galones de sangre de animales que eran ofrecidos, bueyes, ovejas, carneros, tórtolas, palominos. Esta sangre derramada no era para quitar pecados, solamente los cubría, solo los cubría. Un ejemplo. ¿Cuántos de aquí usan tarjetas de crédito? Amén. No muchos. Imagínense que en el buen uso que usted le da de su tarjeta de crédito, usted va al día. Pero ¿qué sucede si de repente tiene una emergencia y la usa y la topa? Y al otro mes usted tiene que pagar. ¿Sí? ¿Sí? Porque lo que se gasta en la tarjeta de crédito lo tienen que pagar. Entonces ellos le dan a uno una opción de hacer un pago mínimo. ¿Sí? No sé cuántos han experimentado eso, ¿verdad? A veces a uno le pasa por la piel la experiencia. Ese bendito pago mínimo, mis hermanos, no sirve de nada, absolutamente de nada, porque al siguiente mes le viene el estado de cuenta y debe exactamente lo mismo más los intereses, y el pago mínimo que usted hizo solo sirvió para que usted no caiga en una mora y que no lo empiecen a llamar del banco y que le quiten su sueldo. Entonces, eso es un ejemplo de esto. Solo los cubría, es solo como decir, bueno, sus pecados están aquí, los vamos a cubrir, los vamos a ir cubriendo, los vamos a ir cubriendo. Pero tenía que llegar un día en que todos esos pecados que habían sido cubiertos tenían que ser quitados, tenían que ser borrados. Pero ese sacrificio que se hacía con esos animales no servía para eso. Dice la Biblia en Hebreos 10, 3 y 4, estos sacrificios cada año se hacen en memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados. Pero vino uno, hermanos, que él sí, él derramó hasta lo último de su sangre para el perdón de nuestros pecados, para quitar nuestros pecados, para borrarlos. Dice la Biblia, Hebreos 10:5, por lo cual al entrar él en el mundo, Jesús dijo, sacrificio y ofrenda no has querido,
¿Por qué? El pueblo de Israel dejó de hacer eso que se le había mandado. Y después cuando lo quisieron hacer, lo hicieron mal. Entonces Dios dijo, ¿saben qué? Ya no quiero sacrificio ni ofrenda. Pero Jesús, Él desde la preexistencia, antes de la fundación del mundo, cuando fue presentado el plan de salvación, dijo, heme aquí, yo iré por ellos. Entonces dice que Él dijo, un cuerpo has preparado para mí. Fue nuestro Señor Jesús el que derramó hasta lo último de su sangre en la cruz del Calvario para el perdón de nuestros pecados. Entonces Jesús se convirtió en ese cordero sin mancha, sin arruga, sin defecto, que fue a la cruz del Calvario a morir por ti, a morir por mí. ¿Para qué? Para quitar los pecados. Dice que Juan, cuando lo vio, él lo reconoció inmediatamente y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesús, Él sí ofreció un sacrificio que fue acepto delante de Dios. Él sí ofreció un sacrificio que puede quitar nuestros pecados. Ya no solo los oculta, ya no solo los cubre, Él los quita, los borra. Dice que Jesús no solo fue la ofrenda, Él también fue el sacerdote, porque nadie más podía presentar esa ofrenda delante de Dios. Dice Hebreos 3:1, por tanto, hermanos santos, amén. ¿Cuántos hermanos santos hay aquí? Amén. Participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Jesús, como sumo sacerdote en el orden de Melquisedec, se presentó en esta tierra. ¿Para qué? Para ofrecerse a sí mismo como ofrenda para una redención eterna. Dice Hebreos 9:11 y 12, pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros. ¿Cuántos tienen bienes futuros? Amén. Tenemos bienes futuros, hermanos, allá en las moradas que nuestro Padre Celestial ya nos ha preparado. Dice, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, y no por medio de la sangre de los machos cabríos y los becerros, sino por medio de su propia sangre. Él entró al lugar santísimo una vez y fue suficiente. Una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Amén. Entonces el sacrificio que hizo nuestro amado Señor Jesús se completó cuando Él vino, y de la propia sangre que Él había derramado, Él entró en el lugar santísimo. Pero Él ya no entró en el tabernáculo de Moisés, porque ese tabernáculo fue hecho por manos humanas. Pero si usted se recuerda, cuando Moisés subió al monte en los 40 días, ¿él de dónde sacó los planos del tabernáculo? Dios se los dictó. ¿Por qué? Porque en el cielo también hay un tabernáculo. Hay un tabernáculo celestial. Entonces nuestro Señor Jesús llegó a ese tabernáculo celestial a ofrecer una vez, y fue suficiente lo que Él ofreció. Entonces la ofrenda ha sido aceptada. Dice Lucas 23:44, cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. La Biblia nos deja ver de que el Señor Jesucristo fue crucificado alrededor de las 9 de la mañana y expiró alrededor de las 3 de la tarde para cumplir con las horas del sacrificio que habían estado establecidas. Nosotros no solo hemos sido perdonados, sino que ahora, a través de los méritos de nuestro Señor Jesucristo y el sacrificio que Él hizo en la cruz, tenemos acceso a la presencia de Dios. Ahora ya no tenemos que esperar a un sumo sacerdote cada año. ¿Por qué? Porque dice que ese velo del templo del que hablamos, dice que se rasgó por la mitad. Dice que se rasgó de arriba a abajo, como Dios diciéndonos, yo estoy rasgando el velo para que ustedes tengan acceso al lugar santísimo. Ahora nuestro sumo sacerdote, él ya presentó una ofrenda, ya fue aceptada por toda la eternidad, y nosotros ahora podemos entrar a la presencia de nuestro buen Dios. Ahora tenemos acceso por medio de ese sacrificio. Amén. Conclusión, dice: Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios.
De aquí en adelante Él solo está esperando a que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, que somos nosotros, mis amados hermanos. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos, nosotros hoy venimos a renovar un pacto. Tenemos que renovar un pacto hoy. Este pacto dice: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: nunca más, repita conmigo, nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones, porque donde hay remisión de pecados, no hay más ofrenda por el pecado, mi amado hermano. El sacrificio fue acepto. El sacrificio fue acepto. Nuestro sumo sacerdote ya presentó un sacrificio acepto. Ya no hay más sacrificio, mi amado hermano. Ahora ya solo hay redención y perdón para nuestras vidas. Amén. Amén. Si los hermanos que van a ayudarme a ministrar pudieran traer los elementos, por favor, y mis hermanos de la alabanza, por favor, pueden subir. El Señor Jesucristo ya hizo todo, mis amados hermanos. Nosotros ahora, por la gracia, por la revelación que nos ha sido dada, hemos aceptado al Señor Jesucristo como nuestro único y nuestro suficiente Salvador. Así que yo en este momento quiero aprovechar en lo que los hermanos traen los elementos y los hermanos se colocan, y yo quiero hacer una invitación. Si tenemos algún amigo, algún invitado, algún vecino que está entre nosotros que todavía no conoce al Señor, este es un buen momento para que pueda aceptar al Señor Jesús en su corazón. Si hay hermanos de evangelismo y se identifican algún hermano, por favor, algún amigo, acérquese. Si usted también está ahí cerca de alguien al que no ha visto en la iglesia, al que no conoce, acérquese, háblele acerca de Cristo, háblele acerca de la salvación. Yo sé que el Señor se va a mover a misericordia en esta hora. Amén, amén. La invitación queda abierta. El Señor Jesucristo nos está esperando con los brazos abiertos. Él está esperando que regresemos y que volvamos nuestro corazón hacia Él. Amén, amén. Entonces la invitación queda abierta. Si hay alguien que el día de hoy quiere aceptar al Señor Jesús en su corazón, pase adelante, levántese. El sacrificio ya está hecho. Ya el Señor Jesús pagó por tus pecados, por mis pecados. La Biblia dice que Él ya no se acordará más de nuestros pecados, de nuestras transgresiones. Amén. Entonces la invitación queda abierta. Yo te voy a suplicar que te pongas sobre tus pies. Vamos a ministrar la ofrenda del Señor. Vamos a ministrar la Santa Cena del Señor. Amén. Dice la Biblia: cuando era la hora, llegó la hora, mis amados hermanos, en que el Señor nos ha preparado banquete. Dice: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Tenemos una promesa que cuando lleguemos al reino vamos a ser invitados nuevamente al banquete de Dios. Dice: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Amén. Vamos a orar por los elementos, los vamos a presentar delante de Dios y los vamos a repartir. Señor Jesús, gracias, Padre, por ese sacrificio maravilloso que tú hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Nosotros merecíamos estar ahí, Señor. Sin embargo, no era suficiente el sacrificio nuestro para pagar nuestras deudas, Señor. Pero tú te conmoviste a misericordia por nosotros, Señor, y dijiste: heme aquí. Y te subiste en esa cruz sin mancha, sin pecado, sin abrir tu boca. Fuiste llevado al matadero, Señor,
y derramaste hasta lo último de tu sangre para poder limpiar nuestros pecados, para perdonarlos, Señor. Te has olvidado de ellos, Padre, y ahora nos das acceso hasta tu lugar santísimo, Señor. Hoy no tenemos más que agradecerte, Señor. Venid con un corazón lleno de gratitud por ese sacrificio, Padre. Bendecimos los elementos, Señor. Ese pan que representa tu cuerpo, Señor. Esa copa que representa